Muy buenos días para todos los hermanos en Cristo Jesús. Quiero darle gracias a la persona maravillosa del Espíritu Santo, porque un día más podemos ser convocados por la voz profética para ser bendecidos, edificados, fortalecidos, direccionados, sanados, liberados, conducidos hacia el propósito por su santa palabra. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Y esta generación apasionada por el Espíritu Santo que Dios levanta sobre la tierra es una generación que vuelve a la fuente. Paraos en los caminos y volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas no son los caminos de algún hombre que Dios haya usado sobre esta tierra, algún gran ministerio, algún gran ministro de Dios. Honramos esos instrumentos poderosos que Dios ha usado y que Dios también está usando. Y bendecimos a esa generación que Dios levantará sobre la tierra. Pero las sendas antiguas no tienen que ver con el hombre. Las sendas antiguas tienen que ver con la presencia de Jesús, nuestro amado, nuestra fuente de vida, nuestro Salvador, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, el que perdona nuestras iniquidades y aquel que puede borrar nuestras rebeliones. Ese es Jesús. Y en esta mañana quiero compartirte una breve escritura muy poderosa que el Señor desde ayer estuvo ministrando a mi espíritu, y acabo de hacer una oración para que el Padre te bendiga, para que el Padre te restaure, para que el fuego del Espíritu te vuelva a encender en ese primer amor, volver a ese lugar donde esa historia de amor nació para ti. Ese fuego, esa presencia, esos primeros instantes donde Jesús extendió su misericordia sobre ti y te salvó y te liberó y te hizo tener una experiencia y restauró tu vida, tal vez tu familia, tu casa, te prosperó, sanó tu cuerpo y te bendijo. Y aquí quiero compartirte el Salmo 42, donde este salmista, donde este profeta, donde este adorador se encuentra atravesando una profunda crisis, un profundo proceso. Al leerlo se me estremecía el corazón porque qué hombre de Dios, qué mujer de Dios no atraviesa procesos sobre esta vida. Muchos procesos son de carácter público. Personas que nos rodean se enteran del proceso que un hijo de Dios está pasando. Otros procesos Dios nos manda a guardar silencio porque Él quiere hacer una obra especial, porque Él quiere revelarse de una forma especial. Pero este pasaje, en estos 4 versículos que leeré hoy, nos revela la intensidad del proceso. Escuche, vamos a leerlo y quiero que te prepares porque el Padre te va a bendecir. Es una palabra poderosa y hay una voz profética que va
que está fluyendo a través de esta palabra y el Espíritu quiere revelarse a la vida de muchos hijos que están en el proceso. Y quiero que lo leamos en el bendito nombre de Jesucristo, en el Salmo 42. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Amados, la palabra bramar es mugir, aullar, gritar. Eso es lo que significa literalmente. Un grito desesperante. El salmista está imaginando en su proceso de sequía, está visionando un ciervo y él se compara con este animal que cuando tiene sed entra en desesperación y es imposible de soportar. Y una de las manifestaciones visibles, audibles, es que el ciervo brama en busca de las corrientes. Es un grito desesperante. Es el deseo de las aguas para calmar su sed. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora en los pasajes que vamos a leer vamos a ver un poquito sobre el proceso, el dolor que está revelando. Pero hay algo que el Espíritu me marcaba poderosamente. Como el ciervo grita por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El profeta se está comparando. El profeta no solo está reconociendo que él también tiene sed, porque él se está comparando como el ciervo, así también clama, oh Dios, el alma mía. No solo él está describiendo el deseo del Espíritu Santo que tiene, sino que está diciendo: como el ciervo brama por las aguas, así, y hay una palabra clave que quiero que atrapes hoy: clama, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amados, necesitamos reconocer cuando tenemos necesidad del Espíritu Santo. Pero no alcanza con reconocer. Necesitamos clamar. David dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay muchas personas que hoy se encuentran secas. No hay nada más triste que una vida que carece de la presencia del Espíritu Santo. Una vida seca, una vida vacía, una vida sin poder. Y hay muchas personas que reconocen que en el proceso se secaron, que dejaron de clamar, que dejaron de orar, que dejaron de ayunar, que dejaron de congregar, que dejaron de servir al Padre. Pero no han accionado. Porque en el proceso pueden pasar dos cosas, amado. El proceso te puede accionar o el proceso te puede detener. Cuando tú pierdes la comunión con la presencia de Jesús, cuando tú te desconectas de la Escritura, de la palabra, de la oración,
del devocional de la iglesia, cuando tú tomas por la intensidad del proceso una actitud pasiva, vivirás una vida evangélica seca y todo perderá su sabor, todo perderá su sentido. Pero David está revelando lo que nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer. Y está dando un claro ejemplo de este animal, este ciervo, que su bramido es terrible, que puede oírse a kilómetros, rastreando las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amados, para ser encendidos, para que la unción vuelva a tocarnos, para que el altar vuelva a arder, para volver a ese primer amor, a esa pasión con Jesús, necesitamos usar esta llave profética que es el clamor. No alcanza con reconocer que necesito la vida del Espíritu, que mi casa necesita la vida del Espíritu, que mi iglesia necesita el toque y el mover del Espíritu, sino que necesito clamar, humillarme delante de este Dios todopoderoso. David revela lo que el siervo necesita. La Escritura revela lo que el siervo necesita. Pero también este animal nos revela lo que hace, que es clamar por la corriente de las aguas. El profeta está teniendo la visión, está imaginando o tal vez está viendo a un siervo y se está comparando. El clamor, la oración es la única fuente que nos conectará con las aguas, con el Espíritu Santo. La oración es una dimensión, es un canal profético por donde el Padre saciará nuestra sed. Quiero compartirte en el libro de Juan, en el capítulo 7, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. En el versículo 37 al 39, 7 de Juan, del 37 al 39. Estas son las palabras de Jesús. Hay un versículo específico, pero vamos a leer los tres para entrar ahí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el pastor, no como dice el profeta, no como dice la institución, no como dice la denominación. Amamos, bendecimos a todos, pero yo quiero que los ríos de Dios corran en mi interior. Y esos ríos se activan solamente cuando vivimos
y creemos en Jesús, como dice la Escritura. Por eso necesitamos conectarnos con gente que nos conecte con las palabras de Dios. Usted tiene que tener cuidado porque hay muchos profetas conectando multitudes con ellos mismos. Hay profetas conectando multitudes con su ministerio. Pero usted tiene que conectarse con gente que le conecte con la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay muchas personas que manipulan a otras. Tienes que congregar aquí porque aquí Dios hará esto, porque allí Dios hará lo otro. Si tú estás con tal, el poder de Dios te va a tocar, te va a alcanzar la presencia. Si tú estás bajo el manto de Juan, si tú estás bajo el manto de Pedro, amado. Aleluya. Despierta, iglesia. El que cree en mí. ¿En quién tenemos que creer? En Jesús. Como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Es la presencia del Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy es el día de ir a Jesús. Tú tienes que, como estuve tomando algunas notas, es imposible que seamos llenos, que tengamos una experiencia con el Espíritu Santo si no reconocemos las señales que anuncian nuestra sequía. ¿Cuáles pueden ser esas señales, profeta? Dejar de orar, dejar de sentir pasión por Jesús, perder las ganas de congregar, dejar de congregar. Cuando nos comenzamos a secar, comenzamos a ver lo malo de todos, a criticar a todos. Todo lo que en un momento fue una bendición, ese lugar donde llegamos, donde estaban los hermanos, nos bendijeron, nos recibieron, nos amaron, nos consolaron, nos restauraron. Ahora en el proceso, cuando te estás comenzando a secar, ya conoces a todos y ya te molestan todos. Dejar de orar, no tener hambre por la palabra. Amados, hay dos cosas muy puntuales en la vida de un hijo de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú pierdes el hambre por la Biblia, tú estás en peligro. Cuando tú pierdes el hambre, la sed de estar con Jesús a través de la oración, que es donde Él te ministrará, te hablará, te ungirá. Tú estás en peligro. Hoy tenemos miles predicando, sirviendo, queriendo enseñar, pero están secos porque han perdido, se han desconectado de la fuente. Es por eso que necesitamos reconocer esos síntomas. Cuando nos comenzamos a enfriar, comenzamos a priorizar, a secar. Cuando nos comenzamos a secar, priorizamos más lo de abajo que lo de arriba. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Escuche,
No mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Uno de los síntomas cuando nos estamos secando es que comenzamos a darle más lugar a las cosas de abajo que a las cosas de arriba, a lo visible que a lo invisible. Perdemos el interés por las cosas del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. Hoy te tienes que levantar en un clamor profético. Ese clamor que a partir de hoy profetizo te va a abrir las fuentes de agua de vida. El que tiene sed, venga a mí y beba. Tienes que ir a Jesús en este día. A alguien Dios le está hablando. A alguien Dios le está extendiendo esta palabra para volver a hacer fluir sus ríos en tu corazón. A partir de hoy profetizo que vas a volver, te vas a conectar con Jesús y que tu vida va a comenzar a prosperar, a ser bendecida, a ser sanada, a ser liberada. Aleluya. En el nombre de Jesús, como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Elevamos un clamor por las aguas del Espíritu Santo. Mire lo que dice David: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Aleluya. Del Dios vivo. Es tremendo lo que David está diciendo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Porque no tenemos un Dios muerto. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios que vive, que venció la muerte y que reina por los siglos de los siglos. Y David dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuche, versículo 3. Y ahí comienza a expresar su proceso que está viviendo. Por eso te decía en el principio que en el proceso tú puedes reaccionar de dos maneras. Desanimarte, estancarte, desanimarte, quedarte quieto en una actitud pasiva. O puedes clamar a Dios y buscar a Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Qué tremendo lo que David está diciendo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen, escuche, esto es muy poderoso. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Que era lo que le decían a él en su proceso. ¿Dónde está tu Dios? Una de las cosas que puedo ver aquí es que el proceso, la persecución, la burla, las palabras desalentadoras que los que le rodeaban le decían. Escuche, mientras me dicen, fueron mis lágrimas. Usted está escuchando, mi pan de día y de noche. Usted puede ver a ese profeta sumergido en un dolor que no encontraba consuelo. Pero él, escuche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Pero el profeta no permitió que este proceso que él estaba pasando, esas lágrimas, esa angustia, ese dolor, esa persecución, esa opresión, esas palabras que llegaban a él para, en otras palabras, decirle, tú no tienes a Dios, mira cómo estás. Él no permitió que lo desconectaran de la fuente. Escuche, la tristeza, el dolor de su proceso, la persecución, no fueron suficientes para que el profeta se desconectara de la revelación y no dejó de ver su necesidad de Dios, sino que todas las lágrimas de día y de noche, que eran su pan, y las palabras de lo que le rodeaban, que venían para abatirlo, para matarlo, para quitarlo del todo del propósito, lo acercaban más a Dios. Amados, es en los procesos, es en las lágrimas, muchas veces es en ese trato fuerte del Padre con sus hijos, en especial con sus siervos, donde el Padre te conectará con las visiones proféticas más hermosas para tu vida y tu destino. Muchas veces Dios permite esos procesos para que aprendamos a jadear, a gritar, a bramar como un ciervo por las aguas. Muchas veces el proceso es un proceso que nos humilla para conectarnos con Dios. No permitas que el proceso te aparte de Dios. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vamos a leer el versículo 4 para que puedas ver quiénes eran los que querían abatir a David. Esto es muy importante en su proceso. A estas personas no les importaban las lágrimas del salmista, del rey, del profeta. A estas personas no les importaba el proceso, el dolor, la sed que tenía de Dios, porque él en su proceso reconocía que necesitaba a Jesús. Ahora escuche una cosa, eran paganos, eran impíos, no, mi amado. Escuche, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amados, estos que querían desanimar y desanimaban a David en su proceso de búsqueda, en su proceso de humillación, eran personas que él había guiado a la presencia de Dios. Personas con las que alababa, con las que adoraba, con las que servía a Dios. Aquí tomé nota y puse, muchas veces lloraremos, y David revela cómo los mismos que él compartía la presencia y ministraba eran los que se burlaban. Muchas veces vemos lo mismo en la iglesia. Y muchas veces esta misma reacción pasa
actualmente en contra de los siervos de Dios. Amados, cuando un siervo de Dios, cuando un profeta cae, cuando un profeta pasa un proceso de sequía, es un trato personal entre Dios y él, y Dios lo puede inducir a su siervo, a su servidor, su servidora, a ese proceso de la manera que Dios quiera. La Escritura dice que el siervo cae, pero para su propio Señor está en pie o cae. No para ti, no para la gente, no para la iglesia. Parece que la iglesia, parece que esos que un día ese hombre o esa mujer de Dios restauró, bendijo, abrazó, recibió, consoló, enseñó, formó, con sus errores, sus desaciertos. Eso no es problema de la gente. En el momento de su proceso les pasa lo que le pasó a David. Están todos esperando que el hombre de Dios pase un proceso para abatirlo con palabras, para criticarlo, para juzgarlo, para apedrearlo, para enviarle palabras, saetas de destrucción. Necesitamos tener una vida apasionada con Jesús. Y cuando tú estés en el proceso, así como David, cuando tú estás pasando procesos donde estás derramando tu corazón, tus lágrimas, y tu alma está jadeante, anhelando la presencia del Espíritu Santo, ten mucho cuidado lo que escuchas, porque de los que menos esperas saldrán palabras para desanimarte, palabras desalentadoras de boca de personas que no tienen a Dios, que muchas veces están dentro de las iglesias, pero que no son iglesia. Como dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya. Tienes que guardar tu corazón en el proceso. Por eso lo que David estaba haciendo era anhelar la presencia del Espíritu Santo. La lágrima, las palabras desalentadoras de los que él, había bendecido, no lograron apartarlo de su objetivo, que era tener un encuentro con el Espíritu Santo, bramar, gemir y gritar por Jesús, que es el único que puede bendecirte, liberarte, fortalecerte, restaurarte en tu proceso, en el nombre poderoso de Jesús. Y para cerrar, quiero compartirte el Salmo 107:35. Aleluya. Quiero profetizar esta escritura sobre tu vida. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Quiero profetizar en este día que todo desierto espiritual, que todo proceso de desierto, de sequía, de lágrima, el Espíritu Santo hoy lo convierte en un estanque de agua. Y todo lo que se secó, toda tierra seca, toda familia seca, todo ministerio seco, toda iglesia que se secó, en manantiales de aguas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a clamar, comienza a bramar, comienza a gritar por la presencia del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que
conectes a cada hijo tuyo con la fuente de agua viva en este día. Que la vida del Espíritu Santo venga a reverdecer, venga a quitar la aflicción, venga a quitar lo estéril, lo seco, en el nombre de Jesús. Que todo desierto, Padre, se convierta en aguas que saltan para vida eterna. Empuja a tus hijos, Señor, hacia una vida sobrenatural en este día, en el nombre poderoso de Jesús, y que las aguas del Espíritu traigan sanidad, liberación, en el precioso nombre de Jesús. Quiero bendecirte, amado, con esta palabra. Quiero pedirte que te suscribas al canal y que en el área de los mensajes puedas dejarme tu pedido de oración. He orado por cada uno de esos mensajes. Aquellos amados que quieren ser parte con su ofrenda del ministerio de la palabra, tienen los enlaces en el canal y en la descripción de la palabra. Muchas bendiciones.